Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes. Hola Diego, Bu- ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y buenos días y buenas noches para los que miran en otros momentos. Siempre vamos a suponer que hay alguien que va a mirar este video en algún momento. ¿Qué va a En hacer? alguna madrugada que esté desvelado. Claro, hoy me comenta un conocido de ambos, que había puesto que tenía 6 me gusta el último video. Ah, bien, bien. Resulta que ya me había contado que tenía 6 cuentas, entonces con 6 cuentas me pone un me gusta por cuenta, y entonces eso, viste, como hacer trampa. Pero bueno, yo cuento para que sepan que los me gusta son de uno solo. Claro, este, que todo le- suma, todo suma. ya cuando difundamos, dijimos que bueno, por ahora lo agarran quien lo agarran y algunos que le hemos comentado, que le he contado, pero en general los que están viendo el canal son, digamos, gente que le hemos dicho, son 2 o 3. Si bien las Ujú. visualizaciones llegan a 70 o cosas así, que son, digamos, poquitas visualizaciones, porque todavía no hacemos ningún tipo de difusión de esto. Después ya cuando lo larguemos, yo te había dicho quería tener 10 Bien. subidos, como para poder contarles, por lo menos a los miembros de la familia, Bien. que está esto, como para que lo vayan viendo. Por supuesto, a alguna gente de la familia le dije, alguno lo miró, qué sé yo, le dije a mi hija, eh, Ujú. que se llama Melanie, pero me dijo, bueno, lo voy a mirar, qué sé yo, y no me dijo nada, así que supongo que le habrá escuchar. Parecido bien. No, y qué es eso. Si no le parece bien, por ahí no tampoco te lo dicen. Pero bueno, nada, la idea de esto es un poco lo que yo te dije hoy en el chateo que tuvimos por WhatsApp. Es Ujú. hacerlo antes de que me olvide. Mm. Esencialmente es eso, antes de que me olvide. Hacerlo ahora que sabes todo. No sé si sé todo, pero bueno, algunas de las cosas que he ido encontrando, por lo menos, las puedo contar y Ujú. yo espero poder contar durante 20, 30 años más, pero por las Bien, dudas, la idea era hacerlo ahora que está un poco más fresco. Y en bien, bien, bien. esto, Encima, como la familia es grande, tenés para rato. sí, sí, seguro. Mm. Mm. Y el tema que también la investigación empezó en forma sistemática, como conté Claro. en algún momento, hace muchos años, y fue, inclusive digamos, yo digo investigación, pero bueno, quienes Sí. son del ámbito de la academia y hacen investigación y todo lo demás, las investigaciones son acotadas, tienen un propósito, eh, tienen, o sea, un objetivo, tienen un monitoreo y tienen un plazo. No es así con Ujú. esto. O sea, esto es una inquietud digamos, que no sé por qué la tuve yo, así como la ha tenido otra gente de mi familia, como mi tío Nelson, mi tío Gardel, y hay gente que no le interesa en lo más mínimo, como mi hermano, o mi hija un poco, pero bueno, digo, la cuestión de saber de cómo fue la historia. Y cuento esto porque el otro día contamos así como al pasar, un poco hablando de cómo llego yo a este mundo, Ujú. si había sido fabricado en Trelew o no, Desde bueno, bueno, de y, típico. y cómo después no seguimos, pero algo yo te había contado. ¿Te acordás del tema de que habíamos hablado de mi mamá? Sí. Como había llegado, ella no es de. Mi mamá se llama Celinda Terán y ella no es de Trelew.
y ella llega a Trelew, y bueno, entonces yo esto no tuve mucha oportunidad de preguntarle a mi mamá, porque mi mamá murió cuando yo tenía 9 años, entonces era como muy chico. Cuando me empiezan estas inquietudes de querer saber, entonces lo tenía mi papá. Yo ya era un muchacho, digamos, de 18, 19 años, así que empecé a preguntarle a él. Como las preguntas como bastante básicas, cómo se conocieron, en dónde se conocieron, entonces bueno, mi papá contaba, y esto es, digamos, no hay pruebas, o sea, yo de otras cosas yo tengo pruebas y voy contando y mostrando los documentos, que los voy poniendo después y me lleva un montón de tiempo esto, el último que lo terminé de subir ayer a la noche, y lo quería terminar en la semana. Bueno, encontrar cada una de las fotitos y de los documentos en la computadora, en algunos casos habrás visto vos el tema de las fotitos blanco y negro. Hay un maletín con fotitos que las tenía mi papá y me las dio, y entonces mi papá también murió hace bastantes años, en el año 94, 1994. Creo que el año que vos naciste, ¿no? Exactamente el mismo año. El mismo año. En mayo. En mayo. Él murió el 26 de mayo de 1994. Por 4 días no lo conocí. Claro, claro. Así que en esto que era preguntarle a él, tampoco grabé, porque, digamos, si él murió en el 94, mis preguntas habrán sido allá por el 83, 84. Yo en el 84 me fui de Trelew a Comodoro Rivadavia. Podría decir me vine a Comodoro Rivadavia porque hoy estoy en Comodoro Rivadavia y vos estás en Trelew, por eso estamos haciendo este formato, si no estamos como uno al lado del otro charlando y tomando mate. Ahora estamos tomando mates similares, pero al lado. Entonces, sí, la idea es eso, tener la conversación constantemente. Claro. Entonces, bueno, yo me vengo a Comodoro en el 84, entonces todas estas cuestiones de las preguntas a mi papá sobre cómo se habían conocido, inclusive, digamos, dónde había nacido yo, todo esto hace a este viaje y a estos relatos de este viaje de búsqueda. Entonces, algunas cosas van a estar con documentos y con pruebas, como lo he ido mostrando, y hay otras cosas que no, bueno, pueden creerme o no, pueden ser inexactas, porque es un relato, ¿sí? Esto ya lo dijimos, pero bueno, reiteramos, no es, yo no soy historiador, vos tenés un acercamiento a partir de tu tarea, y bueno, somos... Y tampoco soy un memorioso, porque si, digamos, me sacás de al lado de los libros o de la computadora, no tengo la memoria que tienen otras personas para acordarse del detalle, de quién es y todo lo demás. Pero bueno, hay algunas cosas que me acuerdo. Y de esas te quiero dar cuenta, y las que investigué y las tengo como datos también. Entonces, enfocando en los Terán, que es la familia de mi mamá, y que algunas fotos ahí mostré de los abuelos, de José Solio Terán y de Natalia Zapata, quería contar esta historia de cómo se da el encuentro de mi papá y de mi mamá, por lo menos de acuerdo al relato que me acuerdo que me cuenta mi papá, que puede ser otro si hablamos con alguno de mis tíos o con mi hermano, que ya lo haremos y veremos si comprobamos o no, o sea, si corroboramos o no este relato. Por ahora la fuente es una sola, así que vamos a creerle a esa fuente. Hay como alguna otra fuente que andaba cerca. Resulta que
que es mi prima, una prima que yo te contaba que este año cumplió 85, Ujú. y que tenían una diferencia corta de edad con mi mamá. Mi mamá el año que viene cumpliría 100, Claro, si no me equivoco, 1927, sí, claro. 2027, Sí, sí, está, sí. está, está. Eh, y ella cumplió 85 este año, y entonces algunas anécdotas me contó, y bueno, vamos a contar estas dos anécdotas que tienen que ver con el relato de mi papá, que él cuenta que se conocieron en una pensión. Entonces, mi papá se crió en el campo, si bien nació en Trelew, se crió en el campo donde estaba el abuelo y la abuela, que trabajaban en el campo de Santa Elena, en la zona entre Cabo Raso y Camarones, y Ujú. después en el campo propio de mi abuelo, que queda al lado de Dos Pozos. Hoy está identificado en la zona de la bajada del Toro Lerdo, en esos Sí, lugares donde pobló mi abuelo, y por supuesto mi papá y los hermanos trabajaron ahí como hijos peones, claro. las características de la época. Uno se imagina hoy tener campo y se imagina a alguien con dinero. En ese No, 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 no. momento, los que tenían chacra o campo era gente que se Ujú. arriesgaba a hacer una aventura para ver si tenía algo. Y a alguna gente le fue bien, y a otra no. Bueno, mi papá, ya digamos, después de tener la edad como para andar solo, se venía a Trelew a buscar trabajos. También vino a Comodoro a buscar trabajo, y en eso se alojaba en casas de pensión, con Sí, otros muchachos, ¿no? sí, sí. Que era lo, Para poner el contexto, sí, más o menos qué década sería. y década del 50. O sea, si él nació en el Está bien. 31, 41 tendría 10 años, para el 50 tenía Ujú. 20, que era más o menos la Claro. edad en donde un muchacho andaba más o menos solo. ¿Se acuerdan que ahí Mm. cumplían la mayoría de edad a los 21? Mi Claro. papá a los 18. ¿No? En esa época, Trelew, el contexto que he podido investigar y Ujú. que he conocido, no por experiencia propia, sino por relatos orales de varios vecinos de acá de la localidad, Trelew en la década del 50 empezaba ya a formarse como centro, que si bien históricamente lo fue, pero Trelew ya era un lugar de encuentro acá. Acá se juntaba toda la gente del valle Ujú. y de afuera. Ujú. Y en eso se tenía la costumbre de que la gente que tenía las casas antiguas, que en Buenos Aires son como las casas chorizo, Las casonas, eh, claro. las casonas, acá tenían la casa con varias habitaciones y en muchos casos, o porque ya tenían casa propia o porque eran de los papás y habían fallecido, se estilaba mucho la pensión. El hotel, Ujú. para muchos, es una o sea, ya es algo más comercial, pero en esa época había muchos hoteles en lo que es Trelew, por decirte que se llegó a ver más de 8 o 9 hoteles en Trelew. Para los números de hoy era mucho. Sí, claro. Eh, pero eran casas de pensión o algunos sí hoteles realmente que funcionaban como tales, ni hablar el Hotel Turing ya tenía prestigio para la década del 50, Sí, sí. pero había otros hoteles que funcionaban mucho con eso, con gente que venía del campo, que venía a trabajar o venía por cuestiones comerciales, venía a comprar los vicios, como se le Ujú. decía. Claro, claro. Eh, Que entonces era para muy los que no común. saben, los vicios eran la yerba, la harina, la comida, digamos, y el vino, por supuesto, pero bueno, Claro, sí, eso era infaltable. claro, Eh, y bueno, entonces en ese caso era que el contexto daba como para que tu papá, persona que trabajaba en el campo, viniera acá. eh, y estaba muy común eso de tener casas y de pensiones, hoteles y pensiones como se conocía, para poder hospedarse. sí, Porque claro, al no tener
algún familiar que tenía la casa residencia acá en Trelew, entonces se complicaba. Y esta era la forma de solucionar la estadía acá en el pueblo. Claro, claro. Eh, bueno, esto, digamos, lo que mi papá me cuenta es que había ido a que se alojaba en una pensión y en esa pensión trabajaba una chica de empleada doméstica que también andaría también en la misma edad. Mi mamá era 2 años mayor que mi papá. Y la referencia, digamos, de memoria que tengo es que la casona, la casa esta, sería la que está enfrente de la escuela 122, para los que conocen Trelew, entre Lewis Jones y el final de la calle, o el principio de la calle España. Eh, Ujú. Esa casa que todavía existe, creo, la casona esa, que no sé ni de quién es, pero bueno, siempre hacía referencia mi papá de que por ahí era el lugar donde había estado en pensión y a donde había conocido a mi mamá. Este era el relato de él, ¿no? Pero Ujú. después en el relato de mi prima, de la que eran amigas con mi mamá, eh, que es la que cumplió 85 años este año, se llama Lidia. Lidia me cuenta de que cuando mi mamá vino de Costa, vino a la casa de su hermana. O sea, después yo voy a contar cada uno de los hermanos y hermanas de mi mamá, pero en total eran como 10. Una de las Claro, hermanas, que era bastante mayor que ella y que ya estaba casada, era la mamá de Lidia. Por eso claro. que Lidia se acuerda, porque ella era una chica Ujú. y sus hermanos eran varones. Ella tenía hermanos varones. Claro, Entonces llega a la casa mi mamá, que era la tía, pero que tenían poco tiempo de diferencia de edad. Entonces, sí, sí, eran 14 era años, o sea, no, alguien una con hermana. quien, claro, era como una hermana, alguien con quien jugar, alguien con quien poder salir, con quien poder hacer cosas juntas. Esto allá en esa década. Entonces dice que mi mamá, esto dice Lidia, mi prima, que mi mamá viene y se queda en la casa de ella, pero que muy cortito tiempo empieza a trabajar como empleada doméstica. Imaginémonos que era una chica de 17 años, 16, Ujú. 17 años. Y que esta historia después yo la vi que se reiteró en 10.000 historias en donde la gente de los distintos lugares de la provincia que llegan a las ciudades más grandes, Esquel, Rawson, Trelew, Comodoro. Comodoro. Ujú. Recién hoy Madryn empieza, digamos, pero si no llegaban a estos lugares y trabajaban, digamos, venían como para estudiar, pero bueno, también pasó con las poblaciones de los países limítrofes que llegaban digamos, a buscar trabajo y a tratar de progresar, de estudiar, Bueno, ella llega con la consigna de la madre de que vaya a estudiar y que por eso va a la casa de la hermana mayor y la hermana mayor Ujú. la manda a trabajar. Este es más o menos también una historia. ¿Y ella con quién va a trabajar? Con el que estaba haciendo el correo de Rawson. El correo de Ujú. Rawson lo hacen, vos capaz que tenés referencia ahí de los años en donde se hace, pero el constructor, el que hoy diríamos el jefe de obra, el arquitecto, el ingeniero, qué sé Claro. yo, era el que habían traído de Buenos Aires, eh, creo que era la época de Perón, es casi Sí, sí, seguro. sí. Sí, sí, creo que es del primer gobierno ya, o sea, estamos hablando fines del 40, muy principios del 50, ya porque después la otra etapa es del 52 en adelante, Claro, y ya para esa época estaban construyéndose muchos lugares acá entre los edificios que aún el claro, día de hoy claro. existen. Sí, sí, por Y eso el correo era parte de ese sistema. este es el correo de Rawson, el que, el, Ujú. el que
tiene fecha y todo lo demás, así que después lo voy a buscar. Es como el otro día que no me acordaba el nombre del poblador de allá de la aldea que es Cayupul, y bueno, después lo puse ahí, que es Claro. otra cuestión. Bueno, la cosa es que entra a trabajar con esta gente. Entrar a trabajar no significaba que ibas a las 8 de la mañana y te ibas a las 12. Era trabajar Ujú. cama adentro. O sea, se, Claro, sí, se sí, era conseguía la el costumbre servicio que tenía. doméstico con los chicos, con la señora de la casa, el señor trabajaría. Bueno, digamos, ella se vivía ahí con el que Ujú. hizo el correo de Rawson, que ya después voy a buscar quién es y lo voy a poner también en las referencias, digamos, en esto de quién es el que construyó el correo. La anécdota mía es la que cuenta mi prima, que mi mamá trabajó en cama adentro con ellos. Terminan de hacer el correo, se inaugura el correo y esta familia se va a su lugar de origen, que es Buenos Aires. Y quieren que mi mamá vaya con ellos. Entonces, Ujú. como ella era menor de edad, piden autorización, esto me lo cuenta todo mi prima Lidia, piden autorización y parece que la abuela le da autorización desde allá de Gobernador Costa ya, Claro. y ella se va con esta familia a Buenos Aires, cama adentro. Ujú. Yo nunca escuché esta historia de parte de mi mamá ni de mi papá, pero sí la encuentro del lado de mi prima. Por eso yo digo, esto es parte de lo que es la investigación, porque aunque no tenga los datos, los papeles, digamos, un Ujú. relato oral que cuenta, bueno, alguien que para mí es confiable. Dice que Sí, sí. al poco tiempo vuelve, y bueno, ella estaba re contenta de que haya vuelto, y entra a trabajar en otra casa de familia, que era una casa, dice, impresionante, esto me cuenta mi prima, y que cuando los patrones no estaban, porque viajaban mucho a Buenos Aires, porque era gente importante, esta gente importante era la que tenía no una casona, sino el castillo ese en Ujú. Trelew, no sé cómo se lo denomina, pero después yo más o menos busqué, hoy no me acuerdo el nombre de los propietarios, pero era un abogado que fue constitucionalista después en la elaboración de la primera constitución de la provincia, un Sí. político, abogado. Él había comprado una casa que había hecho una casa muy, muy importante, tipo castillo, Ujú. al costado de la laguna, hacia arriba, hacia la loma, le diríamos nosotros, de la, Sí. de la terminal para arriba. En esa casa que digamos, gran parte de la casa la trajeron de Europa, como eran las construcciones de ese tiempo. Bueno, mi prima me cuenta de que ella, cuando estaba sola mi mamá y tenía que quedarse cuidando la casa, iba y pasaban juntos el fin de Ujú. semana, que era cuando la dejaba la mamá que vaya. Bueno, resulta que esta casa después fue donada al Estado provincial y el Estado provincial pone en ese lugar un CAF, un centro de acción familiar, y yo, sin saberlo, sin saber toda esta historia, porque esto me entero ahora en los últimos años, este, eh, ese lugar pertenecía a lo que era el Ministerio de Bienestar Social, digamos, de la parte social de la provincia, y yo iba a trabajar ahí como cuando me recibí de trabajador social, desde acá de Comodoro Ujú. teníamos reuniones en ese lugar y yo no sabía que mi mamá había trabajado ahí. Ese lugar todavía existe, hoy creo que es del ámbito municipal, y hay una guardería, un centro, hoy se llamará Centro de Desarrollo Infantil, es el nombre correcto, pero ha sido guardería, CAF, hogar de niños, Sí, ubicado es más o menos. lo que sería una especie de jardín o sala maternal en Ujú. donde va cumpliendo el mismo rol o sea, muy asociado a las infancias desde hace más de casi, por decirte, 60 años fácil, Sí, sí. que cumple la misma función a pesar de los cambios gubernamentales, pero siempre asociado a esa institución.
¿Te acordás cómo se llamaba El constitucionalista, No, sí, sí, el hombre. Diógenes Varela Díaz. Ese, Diógenes Varela, exactamente. Por eso la casa durante muchos años, para la gente muy grande, la casa la conocen como la casa Goff, que fue o el chalet Goff, que fue el constructor original que vos bien decías, Ujú, con materiales traídos de Europa, ujú, con los mejores lujos que había en la década del 20, ajá, que la usaba cuando estaba acá porque él tenía muchos negocios con la cordillera, ajá. así que era en esos años el empresario más poderoso, era con tropa de carro, Sí, traía mucha mercancía ujú, al estilo de Pujol o más o menos de esa gente. claro. Eh, y él, bueno, él tenía esa mansión y después pasan cuestiones que la tiene que dejar y queda deshabitada durante muchos años, pasando de mano en mano, de distintas manos acá en el valle, hasta que la toma Varela Díaz, que era un importante político, trabajador acá en el Valle, que participaba en muchísimos eventos y, digamos, instituciones, por decir, la sociedad rural, después por ahí en un club de fútbol o por ahí en otros lados. Cualquier evento que se hacía, él estaba presente y vive en un momento en esa casa, en la casa que después es conocida como el Chalet Varela Díaz. Bueno, esta es, digamos, como una cuenta que me queda, digamos, como para averiguar, a ver si puedo llegar a encontrar algún, algún documento que dé cuenta de esto que cuenta mi prima, que no tendría por qué, digamos, mentir ni inventar, porque era Ujú. parte de lo que es su relato de algo lindo que ella vivió, que iba con mi mamá y pasaban bárbaro porque las dos estaban solas, eran chicas, ella tendría 15 y mi mamá tendría veintitantos. Este, Claro. desde esa casa, digamos, ella se ve que entra en otro trabajo, que es la pensión, en donde se conocen con mi papá. Eh, Ujú. Se conocen y se casan en Gobernador Costa. Tengo el diario que lo conservó, bueno, mi papá, la Ujú. publicación, porque la hicieron ellos, así que en un diario de Trelew sale publicado de que mi papá, que es oriundo de Trelew, se casaba y ponen los nombres de los dos. En Gobernador Costa, creo que es alrededor del 24 o 25 de diciembre, ahora no me voy a acordar el año, pero es en la década del 50, Ujú. y bueno, y que celebraban con una reunión familiar en la casa de la familia de mi mamá. Eso es digamos, el dato. Después que ellos están en Gobernador Costa, concretamente, hablábamos el otro día que Gobernador Costa, donde murió mi abuelo José Solio, en donde después muere mi abuela Natalia Zapata, ambos que los estuvimos contando un poco la historia de cómo habían llegado a la aldea Las Mulas, a Río Pico, y bueno, en ese momento estaban ahí. Digo, esto no lo había pensado, pero qué casualidad que, no sé si casualidad, pero bueno, mi mamá muere en Gobernador Costa en el 72. O sea, toda la historia vinculada con, digamos, los pasos por Gobernador Costa, lugar de fallecimiento de sus Ujú. padres, de sus hermanos y bueno, y de ella también. Este, en el relato anterior, hablando de Costa y hablando de Río Pico sobre todo, yo un poco eh, mostré un poquito de algo que me gustaría que después pudiéramos ampliar sobre eso, eh, Ujú. pero que es eh, un documental
en donde intervienen algunos profesores de historia de acá que residen acá en Comodoro Rivadavia, periodistas, historiadores, que algunos conozco y que intentaré consultar en esta semana, porque hay alguna de ellas que es de Gobernador Costa o de José de San Martín. Hay mucha gente de Gobernador Costa y José de San Martín que por cuestiones de estudio, o sea, el mismo tránsito de mi mamá, pero décadas después, se dirige tanto a Trelew como a Esquel, a Comodoro Rivadavia, digamos como los grandes centros. Bueno, esta gente que participa en este documental tiene base en un nieto de Cayupul, uno de los pobladores de los pueblos originarios de lo que conocemos como Aldea Las Mulas o Alto Río Pico, que es donde nace mi mamá y en donde vivieron mis abuelos. Y el documental es interesante. Yo quiero ver si en la próxima entrega podemos hacer como más referencia al documental, inclusive escuchar algunas partes del documental. El que lo hace es un historiador, más allá de que sea nieto de Cayupul. Entonces, digamos, está como elaborado con el formato documental, que bueno, yo alguna vez estudié cómo era el formato documental. No es lo que estamos haciendo nosotros, por eso esto es una conversación, esto es un relato, pero tiene, digamos, un diseño que lo vamos a linkear como para que lo puedan encontrar y todo lo demás, porque cuenta cómo llegan a Río Peco y cómo se empieza a formar la aldea Las Mulas. Y en esto, Cayupul no es un originario de Río Pico o de la zona. Cayupul viene de Chile. Claro. Cayupul viene de Chile, se instala, tiene 10 hijos, hijos e hijas. Una de las hijas es la mamá de Sonia Cerantes, que hoy reside en Trelew y que es la que yo hice la referencia del libro el otro día, que cuenta su historia y la historia de su familia. Y que hace este relato es el primo. Y es ella la que me da cuenta de esto. Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque hay mucha información sobre cómo se constituye la aldea Las Mulas y en eso nombra una de las hijas de Cayupul, ya ochentosa, digamos, en el documental, quiénes eran las familias que estaban en la aldea. Y van nombrando, y nombran a y nombran a aquel, y nombran a aquella, y entre ellos, que yo la puse en una imagen en la entrega anterior, la señora nombra a la familia Terán. Entonces, digamos, es como un dato concreto de que la familia Terán estaba en la aldea Las Mulas junto con los Cayupul. Los Cayupul no eran los dueños del lugar, habían varios que poblaban el lugar. Y una historia linda con respecto a esto es esto de la escuela, que yo también conté que mi primo me había contado de la escuela de Las Mulas, que todavía el edificio existe, pero bueno, fue una escuela que el mismo Cayupul, en una estrategia de asentamiento y de propiedad de la tierra, le dona al Estado y hace las gestiones para que haya una escuela. Entonces Cayupul, que era dentro de lo que era el momento histórico, 1903, 1904, vamos a decir, las autoridades, lo que buscaban, y esto lo cuentan ahí en el video con mucho más asertividad que la que puedo contarlo yo, buscaban que los que se asienten fueran población europea, porque eran proeuropeos, y era como que quienes
iban a venir a hacer las cosas bien eran los europeos y no los indios. Ujú. No lo decían en esos términos, pero en todo lo demás, qué sé yo, el informe de la Comisión de Límite dice que en la zona hay algunos chilenos, hay algunos europeos y hay unos indios que andan dando vueltas. Y no era que Claro. andaban dando vueltas los indios, o sea, Cayupul concretamente tenía ya otorgado un permiso de pastaje, como lo tenía José Solio, mi abuelo, y como lo tenían otros varios en la zona. Eh, si logro que alguna de las personas que participan de ese video, que son de acá de Comodoro Rivadavia, me conceda la posibilidad de que tengamos una entrevista, vamos a compartirla en la entrega posterior, porque bueno, esa zona era una zona que tampoco estaba densamente poblada por una tribu que había perdido. Saigüe, Ujú. el bravo Saigüe era de la zona, pero Sí. no era que el lugar de asentamiento fuera ese. Es más, Saigüe convivió con ellos, ya derrotado y ya liberado, y por supuesto con promesas frustradas en ese momento. Pero es Ujú. esa es otra historia. ¿Por qué los traigo? Porque es el lugar en donde mi abuelo José Solio tuvo asentamiento, tuvo campos y ahí es el lugar donde solicitó que le den la propiedad de la tierra y así como pasó con Cayupul, este, no se lo daban fácilmente y a mi abuelo concretamente no se lo dieron nunca. Cayupul consigue algo después de que se va a Buenos Aires con el hijo Ujú. y por supuesto lo detienen por indio. Digamos, así me lo cuentan en el relato familiar y así lo cuenta él. O sea, y hasta que lo puedan ubicar de que él, digamos, es el de la escuela y de toda la historia y bueno, lo liberan. Pero digo, Ujú. ese lugar también era el lugar de los bandoleros. Ahí matan a dos de los bandoleros americanos o norteamericanos que pertenecían supuestamente a la banda de Bad Cassidy. ¿Recordás? Claro, sí, sí, sí. Sí, 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 toda esa zona, Evans era uno de los apellidos, Sí, y el otro no recuerdo, no, que se asociaba en su momento a Barcasi y a Sandans Kid, que realmente anduvieron tanto por esta zona, por Trelew, como por la zona cordillerana en Cholila, y tuvieron, bueno, mucha importancia ahí lo que es Teca, José de San Martín, Gobernador Costa. De hecho, cerca de esa zona, en Arroyo Pescados, donde matan estos bandoleros al conocido ingeniero Zuida Piwan. sí. Así que era ese ámbito de campo donde se manejaba. Y aparentemente la zona de Río Pico era la zona en donde pasaban escapándose cuando la Sí. fronteriza los buscaba. La fronteriza fue una policía que, bueno, Ernesto Margiori hace, digamos, toda una historia sobre las barbaridades que hizo la fronteriza en la cuestión de limpiar y cuidar a los supuestos terratenientes que eran los que tenían los grandes campos. Guerrero que había sido Ujú. secuestrado, bueno, a Piwan que lo habían matado. Pero bueno, Evans está la tumba a pocos kilómetros de lo que es la ruta que va desde la ruta 40 hasta Río Pico. Claro. Ahí, digamos, si a ustedes les interesa la historia esta, la pueden encontrar. Y yo lo que hice es una consulta a Marcelo Gavirati. Marcelo Gavirati ha estudiado, ha investigado, él sí es un investigador Ujú. del CEMPAT, hoy ya jubilado, pero él ha investigado bastante sobre la historia de los bandoleros y yo no he podido, nunca seguí esa historia, pero hoy le hice una consulta para ver si los bandoleros
tienen que ver con las historias que cuentan, o él pudo descubrir alguna otra historia que nosotros no conocemos No popularmente. tengamos. Ujú. Este, pero bueno, concretamente, digamos, en este contexto es, como para pasar en limpio y ir concluyendo esta entrega de hoy, es, mi mamá llega de Gobernador Costa a Trelew, y digo de Gobernador Costa porque luego de nacer en Río Pico y que su padre queda paralítico, se trasladan a Gobernador Costa, que es donde muere José Solio. Ujú. Ellos viven, y tienen su casa al costado de la escuela primaria de Gobernador Costa, no la escuela con internado, sino la escuela primaria, la primera escuela, la vieja escuela. Sobre un costado de la escuela, en la calle de ese costado, estaba la casa de mis abuelos. Ujú. Así que mi mamá de ahí se viene a la zona del valle, trabaja en Rawson, trabaja en Trelew, se casa con mi papá en Gobernador Costa, y luego vienen hacia la zona del valle nuevamente, y bueno, luego después ya contaremos esa historia un poco más, cómo llego yo como el tercer de los hijos del matrimonio de mi padre. ¿Sí? Esta es Claro, como... eso muestra un poco cómo Gobernador Costa, sin serlo, porque de hecho, digamos, para que los que no conocen, el término Gobernador Costa es muy posterior a los tiempos que vos contabas. Gobernador Costa se impone en fines de la década del 20. Al principio era el Valle de Genoa, que era Ujú, conocido como muchos pobladores que recorrían la zona o que vivían, se lo mencionaba, era el Valle de Genoa. sí. Era muy común en esa época. Todo lo que es San Martín y Gobernador Costa, que son pueblos muy próximos, están ahí Ujú, a pocos kilómetros. sí, 7. eh, claro, era muy común denominarlo el Valle de Genoa, Sí, y que después se lo denomina Gobernador Costa por un gobernador que falleció en el cargo en su momento. claro. Como homenaje se le impuso el nombre Gobernador Costa. Bueno, y en ese sector, digamos, el Valle de Genoa o de Genoa, Ujú. es donde el explorador inglés, George Muster, eh, Ujú. logra llegar, es el primer blanco que logra llegar en 1870, por, por tierra desde Puerto San Julián, o sea, desde la costa. Él viene de Punta Arenas, pero llega a la costa, creo que es Puerto San Julián, y de ahí con una tribu de Aoniken, ingresa, llega caminando por los lugares donde no había caminado nadie blanco, hasta ese Claro. momento, y, y estaba en ese lugar cuando se hace esta supuesta jura de la bandera argentina que cuentan ahora, y por eso hay un feriado provincial, este, que según lo escuché a Coronato en un medio de difusión público, en ese momento no existía la bandera argentina. Lo que habían jurado era un negocio, digamos, del momento, y Muster ni siquiera hace referencia en su historia de que eso había sucedido. Pero bueno, hoy es una fiesta, que se ha decretado. Bueno, ¿y por qué cuento esto? Porque es el Valle de Genoa, es el lugar donde hoy están Costa y San Martín. En José de San Martín se instala gendarmería con un puesto bastante importante. Es una Sí. zona donde, después de aquellos años en donde mi abuelo había llegado entre 1902 y 1905, eh, se va desarrollando. Y en esto yo nombré en el relato anterior a mi tía Frasquita, que era la que me contó alguna de las historias que conocía. Bueno, resulta que Ernesto Margiori,
que es alguien que escribió un montón de libros y para eso investigó muchísimo. Entre ellos escribió sobre Gobernador Costa, sobre Río Pico, sobre bueno, varios lugares. Sobre Teca, Sobre sobre Tecla. todo Y yo acá encontré el libro ¿cómo se llama? De Ernesto, y Ernesto le hace una entrevista a mi tía y la transcribe el Ah, libro. Y el libro yo creí que se me había quemado en el incendio de mi casa, pero resulta que está bastante en mal estado de quemado y con el tema del mojado y todo lo demás, pero bueno, está legible. Entonces lo encontré, lo hice anillar. eso sobre un testimonio sobreviviente. Sí, sobrevive 2 veces. Y el libro, yo se lo quiero comprar a Ernesto. Ernesto lo encuentro, con Ernesto nos conocemos hace muchos años de acá de Comodoro. Y hoy está en la feria del Bolsón, uno lo puede encontrar ahí, un hombre con sombrero que uno puede hablar con él, es una persona muy amable. Él es de Tandil originariamente. Este, y entonces yo le pedía el libro y me decía, yo no tengo más libros de eso, dice, se terminó. Y resulta que el año pasado, para los 100 años de Gobernador Costa, que creo que fue este año, en febrero de este año fue, los 100 años de Gobernador Costa, se reedita el libro. Y bueno, y uno ahora lo puede encontrar. Estuve en estos días en la Feria del Libro y bueno, nuevamente está el libro. Bueno, en la próxima entrega vamos a contar un poco del relato que está en el libro. Más allá de lo que me contó mi tía, esto es lo que le contó a él. En esto también hay como cuestiones en donde afirma algunas de las cosas que yo había contado en el relato anterior, y tiene dudas razonables en el sentido de que, dada la distancia, ella a su padre no lo conoció, o sea, nació y el padre murió cuando ella tenía 4 años, mi mamá creo que tenía 6. Entonces lo que tienen son relatos orales Sí, sí, de la familia. que recordaba. Y entre esos está este escrito. Eso por un lado. Después hay en el archivo histórico de la provincia, que está en la Dirección de Cultura de la provincia, en Rawson, hay una serie de antecedentes de la presencia de José Solio en Río Pico, porque hay una comunicación y hay un expediente bastante amplio con una serie de pedidos y de litigios que se daban en la zona. Entonces, aparentemente en la zona se quiso instalar una colonia alemana. Sí, 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 eso es verdad. Entonces hay como un relato y ahí creo que hay también un libro que como para encontrar sobre esa colonia frustrada. Sí, Ernesto también trabajó en eso. Creo que sí, Eh, Ernesto trabajó en eso Ujú. y él hace referencia en el libro, le pregunta a mi tía sobre el tema de la colonia. Mi tía habla de los alemanes, Sí. entonces quiere decir que algunos quedaron por ahí. Hay uno bueno, está relatado en el documental del nieto de Cayupul. Muestra la foto y muestra el libro. O sea, hay toda una historia de la que poco conocemos y que, bueno, yo por ahí tengo un poco más de conexión a partir de este interés, que es que mi abuelo convivió y fue parte de esa historia, Claro. junto con Cayupul y junto con tantos otros, en la zona de Río Pico, en Ujú. donde era realmente el lejano oeste, el lejano oeste de las películas. Así que bueno, se han pasado como 50 y pico minutos, se ha hecho largo, así que se ha hecho largo, más o menos es lo que van durando entre 35 y 50 minutos, eh, pero Para que nuestras charlas se hagan largas, tiene que ser 2 o 3 días mínimo. claro, claro, claro.
Vamos, así que bueno, nos vamos a encontrar en una semana y vamos a seguir con lo que haya encontrado de Sí, sí, eso que tengo del archivo documental. histórico, lo del libro de Gobernador Costa de Ernesto, que cuenta mi tía, Ujú. y sobre si encontramos algún dato más sobre este De, lugar donde trabajó mi mamá, los nombres del de los dueños. director, de los dueños y todo lo demás. Así que bueno, Así que, gracias por bien. por la información, digamos, contextualizadora de estas cosas que yo por ahí no las sé, pero vos las sabés, y bueno, por eso un poco el tema de estar juntos en los relatos. También, sí, sí. Cada uno se apoya en lo que conoce y lo que sabe, lo que aprendió. Yo no conozco ni sé, aprendo nomás. Claro, Así que claro. eh, Sí. es Bueno, eso. ahí vamos a seguir compartiendo estos relatos, en algunos casos haciendo pie sobre algún aspecto y en otros, digamos, contando un poco más la cuestión familiar, porque yo lo que quiero es contar quiénes fueron los hermanos de mi mamá, las hermanas, y digamos como presentación, porque después en la continuidad que vamos a tener que volver a la familia de mi papá, también Los hablar de regales, sí. los hermanos de los tíos de mi papá, los galeses y también los italianos. Tenemos toda Bien, una cuestión pendiente con los italianos y de cómo vinieron, de dónde vinieron, qué es lo que hicieron en la zona. Así que bueno, para mí es una maravilla poder contar esto todavía. Espero bien, que bien. dure unos cuantos años más. ¿Eh? Tenés para rato, para rato. Seguro. Bueno, acá se ha hecho de noche, así que por suerte tenemos un poco de luz, pero de luz, digamos, artificial. Pero bueno, ya tenemos la noche que se vino encima. Así que bueno, gracias, Diego. Bueno, Eh, no, gracias a vos. nos estamos viendo la próxima y no te olvides de ponerle me gusta. Dale, dale, ahora le No, voy a poner me gusta a los videos. no te he visto suscripto al canal a vos. Que todos, viste, piden que suscriban y toda la mano. Pues, Sí, sí, sí. hagan lo que quieran. En realidad, espero que les sirva a la gente que lo pueda mirar. Gracias, Diego. Nos vemos la próxima. Gracias, gracias. Nos Chau. vemos, nos vemos.